así ponemos atención, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a preguntar a ustedes. Les voy a preguntar a ustedes acá, al señor platicador. ¿Cuál es el país que más ciberataques recibe? Debe ser Estados Unidos. ¿Qué dicen por acá? Todos del eje de la resistencia. ¿Sí? Por acá, ¿qué dicen? Rusia. Hace unos días Venezuela. Ok, miremos pues. Dice que Cuba está en el país número 130. Vamos a ver también cómo está Guatemala, ¿sí? Vamos a ver cómo está China. No me mencionaron por ahí a China. China hay que tenerlo ahí presente. China es el país número 2 más atacado. Vamos a ver, Rusia es el país número 1, ¿sí? Rusia es el país número 1 más atacado. Entonces vamos a identificar que los 3 países más atacados, este es un mapa interactivo. Quiere decir de que mañana, dentro de una hora, pues puede cambiar. Pero hoy por hoy, Rusia número 1, China número 2, Estados Unidos número 3. ¿Y cuáles son los 2 principales motivos para que un país sea más atacado? Precisamente a más conectividad, mayor exposición. Por eso es que los países que menos conectividad tienen, como los países de África, Corea del Norte, Cuba, que por restricciones no tienen mucho acceso a internet, son los que menos ataques reciben. Pero la geopolítica también es importante, son los intereses geopolíticos. Cuando nosotros vemos toda la historia de la guerra mundial, cuando pensamos en guerra, nos viene a la mente ejércitos, nos viene a la mente tanques, pero hoy es tecnología, porque hay un concepto que se llama la infraestructura crítica, que son aquellos servicios esenciales para un país. Aquí en Guatemala, ¿cuál es la infraestructura crítica? La energía eléctrica, las telecomunicaciones, el gas, sí, ¿verdad? Que es un servicio que nosotros necesitamos combustibles. El agua es un servicio, pero en países como europeos tienen el sistema de trenes. El año pasado España sufrió un apagón masivo. Los dejó fuera vuelos, trenes, semáforos, todas las telecomunicaciones. El país se apagó, ¿sí? Entonces hoy existe el concepto de infraestructura crítica y se puede hacer mucho daño con un dron, con un artefacto autónomo no tripulado. Se puede hacer mucho daño con un ciberataque, principalmente atacando las infraestructuras críticas de un país. Entonces los 2 principales factores para que un país sea más atacado es mayor conectividad y también intereses geopolíticos, ¿sí? Entonces veamos cómo está Guatemala. Generalmente está en el 123. Vamos a ver hoy cómo está. Y es porque tenemos nosotros una brecha digital. Quiere decir que tenemos todavía muchas... 131 está el día de hoy. Tenemos muchas barreras que superar en la conectividad y eso nos hace que estemos fuera de los primeros 100 países más atacados. ¿Es similar cantidad que intensidad? No. Acá quiere decir, es un mapa interactivo de la empresa Kaspersky, como les mencionaba, pero también está viendo la cantidad y la efectividad. Porque sufrir un ciberataque, los bancos, por ejemplo, son las entidades que más ciberataques reciben, porque es donde está el dinero, donde los ciberatacantes pues tienen interés. Pero ellos, la mayoría los logran mitigar efectivamente. Es decir, detectan que hay un ciberataque, pero no llega a hacer daño o no cumple el propósito. Hay otros que sí. Entonces este ranking mira la cantidad y la efectividad también. De eso se trata. Veamos. ¿Y cuáles son los países menos atacados? Los que tienen menor conectividad. Por eso podríamos nosotros analizar que Corea del Norte, Cuba, tienen esa poca conectividad también como una estrategia, ¿verdad? Cuba es el número 130, pues estamos cerca de Cuba. Vamos a ver Venezuela, que ahorita por el contexto pues
no tiene también muchos accesos a internet, pero sabemos por el contexto geopolítico que estamos viviendo que está hoy en el número 74. Tenemos también países como España. España es uno de los países más atacados también. Vamos a ver en qué lugar. Irán, muy bien. Ahora vamos a ver Irán. Irán es el número 111, ¿sí? Recordemos de que hay protestas, que una medida de represión fue quitar el internet. También está por ahí la situación de Australia, que prohibió el acceso a redes sociales a adolescentes, ¿sí? Entonces, son situaciones que hoy el mundo cambió, y el mundo hoy es tecnológico. Por eso les decía que las guerras tradicionalmente hemos visto las estrategias militares, pues con ejércitos, armamento, pero hoy el Ministerio de la Defensa tuvo que crear las unidades adecuadas para tratar la ciberseguridad. También vamos a hablar al final de esta charla cuál es el contexto y la situación actual de ciberseguridad en el país. Pero este es un mapa para que veamos qué pasa en el internet, en lo que nosotros estamos acá hablando, pues en el ciberespacio, que el ciberespacio lo podemos definir como ese espacio virtual donde están interconectados los dispositivos, que pueden ser dispositivos como el Internet de las cosas, como una televisión, como hay refrigeradoras inteligentes. Todos esos son el Internet de las cosas. El Internet no solo podemos llegar a través del celular o la computadora como tradicionalmente lo hacemos, sino que esta televisión es smart. Todos usamos, la mayoría usamos, digamos, Netflix o estos servicios de streaming. Necesitamos internet. Entonces ahí estamos nosotros utilizando el Internet de las cosas. Muy bien, entonces luego de ver este mapita interesante, vamos a regresar acá a la presentación. ¿Qué más? Yo quería conocer un poco la situación de Finlandia, porque es uno de los países con nivel educativo más elevado, y qué relación hay en el término de la conectividad. Sí, pues la conectividad, como ya vimos, nos abre las puertas a desarrollo. Como bien dice, Finlandia pues tiene modelos educativos muy avanzados y usa la tecnología. Sin embargo, una estrategia tecnológica no puede ir divorciada o desatendida con una estrategia de ciberseguridad. Cuando nosotros implementamos tecnología en los modelos educativos, tenemos que también identificar los riesgos y poder tomar e implementar las medidas de ciberseguridad para poder proteger todos esos modelos educativos innovadores. Ahorita le voy a decir. Vamos a ver. Finlandia. Otro país interesante es Estonia, que podemos otro día hablar solo del tema de gobierno electrónico, que Estonia es de los países que llevan mayor avance en gobierno electrónico, que solo tiene 2 trámites que hacemos presencial. Todo lo demás se puede hacer en línea. Y uno de esos es casarse. Estonia está en el número 110. Quiere decir, no, casarse en línea no se puede, solo presencial. Finlandia está en el 110, quiere decir de que a pesar que tiene un avance significativo en tecnología, también ha implementado adecuadamente sus medidas de ciberseguridad. Bueno, entonces... Perdón, podríamos ver Ucrania. Ucrania, muy bien. El caso de Israel también es interesante. Ok, vamos a ver Ucrania. Ucrania está en el número 31 de los países más atacados. Así que, ¿cuál?
Finlandia. Finlandia está en el número 17. Muy bien. Ahí aparecen los países que son atacados. Ucrania, Sí. dijo 17. No, 31. Y se puede saber de dónde vienen esos ataques. No, esa información no es pública. pública. Sí, esos sí ya son otros temas más avanzados. Bueno, ok. Entonces ya le dimos un panorama y un recorrido a lo que es la tecnología en nuestro día a día. Cuando nos levantamos, yo por lo menos hoy ya utilicé redes sociales, mensajería instantánea, correo, Waze. Eso ya hago hasta el momento. Pero en el transcurso del día voy a usar mi banca virtual, voy a estar usando el internet y la tecnología en general. Entonces, nuestra información es importante. Lo que cargo yo en mi celular son mis fotos. Lo que tengo yo es mi banca virtual, o sea, es mi patrimonio, ¿verdad? Parte de mi patrimonio, mis fondos. Es importante y tengo que cuidarlo. Eso es a nivel personal. A nivel de instituciones, ahí está la información. Por ejemplo, la SAT tiene todo el registro tributario de los contribuyentes, tiene nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo, tiene nuestras afiliaciones tributarias, ¿verdad? Cuánto debemos, si tenemos alguna deuda ahí con ellos. Los bancos de igual tienen nuestros fondos. El Ministerio de Salud, si hemos hecho uso de los servicios, ahí lo tiene. O si hemos utilizado el IX o cualquier otro servicio de salud privada, ahí están nuestros datos, nuestro tipo de sangre, nuestro historial médico, nuestros diagnósticos, ¿sí? Ahí está la información. Quiere decir que la información es importante y es un activo valioso. ¿Y dónde está la información? Cada vez que digitalizamos, implementamos más gobierno electrónico, está en medios digitales. Por lo tanto, el tema de la seguridad de la información hoy es un tema súper importante. Hay estándares internacionales para la seguridad de la información como la ISO 27001 y los bancos, que son las instituciones que están más expuestas por el patrimonio que manejan ahí, son quienes han invertido mucho y dentro de los estándares se busca que estén certificados con la ISO 27001, que trata de la seguridad de la información, pero tiene 3 pilares y 3 aristas, que una es la integridad. Quiere decir que mi información no sea alterada. Si mi cuenta de banco dice que yo tengo 1000 quetzales, cuando hay un ataque a la integridad, alguien podría decir, no, ahora tiene 100, ¿ya? No quiero que mi información se cambie. Confidencialidad, la información que es sensible, necesito que esté resguardada. Y aquí en Guatemala tenemos un gran desafío, no tenemos una ley de protección de datos personales. Así que a cada rato recibimos una llamada del banco donde yo nunca di mi número, o de un tema de préstamos y me están ofreciendo cantidad de servicios. La gran pregunta es cómo obtuvieron mi número de teléfono, ¿sí? No estamos hoy protegidos con una ley para nuestros datos. Países como España, ellos sí son abanderados en regulaciones, tienen políticas muy estrictas sobre el uso de la información. Por eso es que Google trata nuestros datos de una forma. Acá en Guatemala no los trata igual como los trata en España, porque ellos tienen regulaciones. Nosotros estamos desprotegidos dentro de un marco jurídico porque no hay una ley que nos proteja. ¿Y existe alguna iniciativa? Existe una iniciativa en el Congreso, pero todavía no ha sido aprobada. Y la disponibilidad. La disponibilidad es que entre más yo uso la tecnología, necesito que los servicios estén altamente disponibles. ¿Cómo se llama la ley esa que está en proyecto? Ley de protección de datos personales. Iniciativa de ley de protección de datos personales. En el Congreso. En el Congreso está la iniciativa, pero no ha avanzado. En Guatemala ya también ya hay ataques cibernéticos. Claro que sí. 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 Las estadísticas del Ministerio Público reportan un aproximado de 50 ataques relacionados a ciberdelitos al día. Entonces, y esto va incrementando. Aparte es la cifra que no denuncia, ¿verdad? Y de que no se tiene registro.
Y la disponibilidad es que los sistemas estén disponibles. Hay un término que se llama hacktivismo, que consiste en un tipo de protestas. Nosotros conocemos la protesta a la cual pues todos tenemos libertad de manifestarnos, ¿verdad? Como una pancarta, etcétera, lo hemos visto. Pero ¿qué pasó con la pandemia cuando estaban las restricciones? ¿Cómo se manifestaban las personas si ya no había lugares públicos o habían restricciones bajo una epidemia de esa magnitud, una pandemia de esa magnitud? Pues la tecnología también es una forma donde se pueden hacer hacktivismo, que son protestas a través de la tecnología. Se han registrado casos de que se atacan las páginas de gobierno cuando hay una protesta en diferentes países, en Guatemala y en otros países. Así que la tecnología también es una forma de hacer hacktivismo, y la disponibilidad es lo que se ataca. Si yo digo que hoy una institución brinda sus servicios a través de la tecnología, pero esa página no está disponible, pues estoy afectando uno de los pilares de la seguridad de la información. Entonces, estos son los 3 pilares que trata la seguridad de la información, y es un tema de agenda nacional y de agenda internacional. Por eso es que existen estándares como la ISO 27001 que nos certifica acerca de la seguridad de la información. Y vamos a hablar uno de los ciberdelitos más comunes. El concepto de ciberdelito hoy por hoy no lo encontramos en ninguna ley de Guatemala, no existe, porque tenemos una iniciativa de ley de ciberseguridad que ya va por 3ª lectura. En el 2022 tuvimos un decreto, ya estaba aprobado, pero lamentablemente hubo desinformación. Alguien dijo, es una ley mordaza, violenta la libre expresión del pensamiento. Pues en mi opinión personal hubo mucha desinformación y se engavetó. La sociedad hizo mucha presión y se engavetó. Y hoy por hoy no tenemos una ley de ciberseguridad. ¿Cómo se llamaba esa ley? Ahorita lo voy a proyectar, tengo aquí el nombre exacto, pero es la ley de ciberseguridad. Entonces, el ciberdelito podemos definirlo como aquel delito que se utiliza las tecnologías de la información y comunicación. Sabemos que en Guatemala sufrimos de extorsiones y también existe ciberextorsión, que sería el uso de WhatsApp, de redes sociales para cometer ese ilícito, ¿verdad? Entonces, uno de los más comunes es el phishing. Como viene del inglés y como se ve en la gráfica, es como pescar. ¿Qué pasa con el phishing? El ciberatacante envía 100.000 correos, por ejemplo, o 100.000 mensajes, y lo que busca es engañar, que alguien dé clic, que alguien descargue un archivo y poder obtener los datos. Por ejemplo, actualice su cuenta bancaria y pues obtiene nuestras credenciales. Y así funciona el phishing. Tiene otras 2 modalidades. Puede llegar por SMS, por un mensaje de texto, o puede llegar por una llamada. Y es uno de los más comunes. El phishing, envían los ciberatacantes una gran cantidad de correos esperando que alguna víctima caiga, muerda el anzuelo, como se ve ahí, y que pueda proporcionar datos y caiga bajo un engaño. ¿Para qué? Para usar su información, para extorsionar con esa información, o para también adueñarse de fondos o su patrimonio. Hay otro que se llama ransomware, y este es un secuestro de información, también es de los más comunes. Lo que sucede es que el ciberatacante se adueña de nuestros archivos, de nuestra información, y nos pide un rescate. Si nosotros le pagamos, él nos devuelve la información tal y como estaba antes. ¿Cómo se ve un ransomware? Se ve así. Cuando encendemos la pantalla, la computadora nos va a aparecer una pantalla similar a este. Entonces dice, tus archivos fueron encriptados. Paga y pide que pague en Bitcoin, ¿verdad? En una moneda digital. ¿Por qué razón? Porque la moneda digital es muy difícil de rastrear las transacciones. Si alguien da su número de cuenta, pues a través de la información del sistema bancario se puede rastrear. Pero a través de los Bitcoin, una de las monedas digitales más populares, va a ser casi imposible detectar y rastrear esas cuentas y qué pasó con ese flujo de dinero, ¿verdad? Entonces también le da un plazo y le dice que pague, y cuando paga
le devuelve la información, ¿sí? Empresas como Claro y grandes compañías han sido víctimas de este famoso ransomware. Es uno de los más comunes. ¿Qué debo hacer si me pasa esto? Pues se recomienda no pagar, sino contratar a una persona especializada para que me desencripte, es decir, que me vuelva la información a su estado original. Y lo mejor es tener un resguardo, ¿verdad? Un respaldo de la información para que yo no tenga que estar pagando a ciberdelincuentes por mi propia información. Luego tenemos otro fenómeno que le conocemos como ingeniería social, que son todas estas tácticas de engaño que utilizan los ciberdelincuentes para obtener información. Como se ve en esta gráfica, la persona está recibiendo un correo, un mensaje donde utilizan muchos temas de urgencia, ¿verdad? Es urgente que actualice sus datos. Tengo información suya, tengo fotos suyas y la gente cae, ¿verdad? Juegan con las emociones de las personas y tiene que transferirme este dinero. O actualiza sus datos de su tarjeta y al final, pues, suplantan identidad y aparecen esas compras fantasmas, ¿verdad? Que no reconocemos, sino que alguien más las pudo hacer por medio de este tema. Y acá viene la suplantación de la identidad. Justo con el tema de Venezuela, vimos muchas fotos de Nicolás Maduro, que un par eran reales y otras eran inteligencia artificial. Vimos fotos, vimos videos y muchas eran generadas por inteligencia artificial, y es lo que hoy tenemos, ese fenómeno que los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para hacer más sofisticados sus engaños y sus ciberataques a través de la suplantación de identidad. Y con ello pues pueden generar videos, imágenes. Por ejemplo, esta imagen, una de ellas es real y la otra es generada por inteligencia artificial. Examinándola cuidadosamente, pues sí lo podemos detectar, pero a simple vista parece que es real, ¿verdad? Entonces, ¿qué más se puede hacer? Suplantar la voz, ¿sí? Entonces puede a uno llamarlo y pedirle dinero en nombre de un familiar con una urgencia, y lo pueden engañar a uno si uno no está atento y alerta a este tipo de engaños. Y pues de los temas de ciberdelitos hay mucho que hablar, pero les presenté los principales que nos pueden ocurrir. Ahora vamos a hablar del contexto de Guatemala. ¿Cómo está Guatemala respecto a la ciberseguridad? Hay algunos avances y hay muchos desafíos. Por ejemplo, desde el 2018, ustedes pueden googlear y van a encontrar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esa se realizó en el Ministerio de Gobernación y lo que trata es de establecer 4 ejes de trabajo para hacerle frente a un flagelo como es la ciberseguridad, con muchos desafíos, porque es un tema internacional. Ya lo veíamos en el mapa del ciberespacio, no conoce límites de fronteras de un continente a otro, dentro del mismo país, en cualquier horario, y cada vez más sofisticados los ciberataques y están a la orden del día. Entonces se lanzó en el 2018 una estrategia que contempla 4 ejes: marco legal, educación, cultura y sociedad, y tecnologías de la información. En el marco legal propone por lo menos 3 leyes: una de ciberseguridad, una de protección de datos personales y una de protección de infraestructura crítica, que como lo vimos es algo que puede, si no se tienen los protocolos, las medidas, las buenas prácticas, las estrategias, puede hacer mucho daño a un país. Y en educación, pues desde que le damos un celular a un niño, desde que le damos acceso a internet, lo podemos exponer. Hay uno de los ciberdelitos muy delicados que están relacionados a pornografía infantil, lamentablemente, y los niños están jugando en línea. Hay un juego más o menos que lo usan adolescentes o niños de 10 a 15 años que se llama Roblox, y ese juego se pueden conectar con otros usuarios en otros países, y pues han habido casos lamentables relacionados a esta población muy vulnerable. Entonces, desde que un niño tiene acceso al celular, debemos nosotros utilizar las medidas para protegernos, porque lo que estamos haciendo es darle una herramienta que es útil, pero que también tiene riesgos.
cultura y sociedad y las tecnologías en general. Y del tema de legislación, como les mencionaba, sí tenemos muchos desafíos porque hoy por hoy no tenemos una ley de ciberseguridad. Como este es un tema internacional, ¿verdad? Lo veíamos en el mapa, el instrumento que existe a nivel internacional es el Convenio de Budapest. Este fue trabajado desde el Consejo de Europa desde el año 2001. Entonces los países ratifican este convenio y pues tienen obligaciones, pero también tienen beneficios de hacer una investigación coordinada. Cuando el compañero indicaba desde dónde proviene ese ataque, pues es ese convenio el que da el marco legal internacional para poder hacer una investigación y también impartir justicia de una forma coordinada entre los países. ¿Cuáles son los principales temas que promueve la cooperación jurídica a través del Convenio de Budapest? Delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra la confidencialidad, la falsificación y el fraude informático, y contra la integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos. ¿Guatemala es parte de este convenio? Aún no, ¿verdad? Esto es un trabajo que se tiene que hacer a nivel de gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y los ministerios encargados de la seguridad, Gobernación y Ministerio de la Defensa. Entonces, hoy por hoy todavía no somos parte y los Estados miembros del Consejo de Europa formalizaron la Convención de la Ciberdelincuencia, también conocido como Convenio Budapest, con el objeto de aplicar una política penal común a nivel internacional para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia y crear un marco regulatorio uniforme y mejorar la cooperación internacional. ¿Qué hemos trabajado en este tema? Digo, hemos trabajado porque he sido parte de las mesas técnicas para estas iniciativas. Desde el 2009 se viene trabajando iniciativa 4054, Ley contra el Cibercrimen, la 4055, Ley de Delitos Informáticos, la 5254, Ley contra la Ciberdelincuencia, y la 5601, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia 2019. Llegamos al 2022, era donde les comentaba que se logró que fuera decreto. Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Ese es el nombre que se le dio. Se aprobó, pero hubo desinformación. La gente dijo que era una ley que contravenía y probablemente algún artículo era polémico, pero se podía haber discutido. Sin embargo, se engavetó y el resultado es que hoy por hoy no hay una ley contra la ciberdelincuencia. No existe esa ley entonces. No, se engavetó. Pero ¿A quién se refiere? Pues surgieron población en general, surgieron TikTokers ¿El cacique también? No, TikTokers que pues se volvió viral, hicieron mucha presión en el Congreso y el Congreso decidió engavetar. Ese fue el final. Así fue como sucedió. en el caso de esa ley de prevención y protección, ¿cómo se previene? Bueno, Sí. protección puede ser poniendo artículos en el Código Penal, castigando a las personas. En fin, va a tener que ser obligado una calificación penal. Claro. Pero prevención, ¿cómo? Sí, la prevención pues tendría también muchos pasos, pero lo que podemos prevenir es a través de la educación. Cuando nosotros en los centros educativos damos esa advertencia y esos riesgos que trae la tecnología. Existen, por ejemplo, para temas de niñez y adolescencia, el control parental, que nosotros como padres de familia implementamos en los teléfonos de los hijos. Sí tiene que ser una política integral de muchas acciones, pero prácticamente yo me iría al tema de fortalecer la sensibilización y la educación a través de poder identificar cuál es el fenómeno y cómo podemos protegernos. Contraseñas seguras. Yo he trabajado capacitaciones con diferentes grupos etarios.
niñez y adolescencia, he trabajado con adultos mayores y con diferentes sectores para concientizar de los riesgos que pueden existir y poder prevenirlos. Hoy por hoy no tenemos instituciones fortalecidas, no hay un juzgado que vaya a conocer temas de ciberdelitos. En una de las iniciativas de ley se dejó como transitorio que los juzgados de niñez y adolescencia iban a conocer. ¿Por qué ellos? Porque los jóvenes, los niños, son de los más afectados con ciberdelitos relacionados a pornografía infantil. Entonces la prevención sí debe ser una política fuerte que involucre mucha educación, sensibilización y concientización sobre los riesgos. Yo sería de la idea de retomar esta estrategia, porque esta estrategia dentro de sus 4 ejes lo aborda de una forma integral. Las leyes son importantes, pero a través de la educación, cultura y sociedad podemos implementar una política de prevención. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué se espera hasta que haya leyes? Pues es Guatemala, ¿verdad? Entonces, hay diferentes estados, diferentes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sociedad civil, la academia. Este es un trabajo de sociedad, de todos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo de todos. Ok, entonces llegamos al decreto 39-2022 que se engavetó, y la 63-47, ley de ciberseguridad, es la más reciente que está como iniciativa, y ya hay un avance de tercera lectura en el Congreso, y es el que está más cercano, pero ahí será agenda del Congreso, ¿verdad? Pues hoy están en informe de rendición, cambio de junta directiva, presupuesto, etcétera. Ese es el tema. Bueno, entonces con esto termino mi intervención. Si se dan cuenta, es un tema muy interesante que da para analizarlo profundamente, pero la intención era que tuviéramos un panorama general de lo positivo que es la tecnología, de los riesgos que hay con la ciberseguridad, de qué tenemos hoy por hoy en Guatemala y cuáles son los grandes desafíos en este tema. Por favor. ¿Todavía hay una diferencia ahí entre cracker y hacker? Sí, sí. Por ejemplo, la palabra hacker, yo diría que se ha satanizado, porque cuando leyeron mi hoja de vida, pues decía que yo estudié para hacer ethical hacking, y es hackeo ético. El hackeo puede hacerse ético, son ataques que se hacen en relación a identificar las vulnerabilidades, y eso es necesario para cualquier institución, para cualquier empresa, pero se hace bajo un entorno permitido y ético, ¿verdad? En el sentido de decir, como que dijéramos de una casa, mire, aquí tiene usted una gotera, aquí tiene un agujero y aquí podría colársele un riesgo, un vector de ataque. Entonces hay que repararla y fortalecerla. Ese es el hacking ético. Ahora, el hacking que no es ético, y se usa una terminología de sombrero blanco son hackers éticos, y sombrero negro pues son ya ciberdelincuentes que se dedican a ataques, pero ya con objetivos de poder vulnerar y sustraer. Y ahí podríamos identificar también a los crackers. Perdón. Muchas gracias, Edgar. 3, 4. Como de costumbre, y por primera vez en este año, ¿me escuchan? Sí. Como de costumbre y por primera vez en este año, pues les deseamos a todas y a todos ustedes muy feliz y próspero año nuevo 26. De alguna manera se está yendo la señal. Bien. Seguramente algún hacker cibernético ya se metió en nuestra conferencia, pero bueno, siendo esta la primera reunión del año 2026, pues queremos felicitarnos y desear lo mejor para este próximo año 2026, un año en donde vienen y ya están situaciones críticas
un año en donde ya están situaciones críticas en lo económico, en lo político, en lo social. Y por supuesto, si hablamos de esos temas, no podemos dejar de mencionar también lo electoral. 2026 es un año preelectoral, porque si bien es cierto, no hay elecciones generales, sí las hay de ciertas entidades o ciertos sectores que van a ser básicos para el siguiente año electoral 2027. Incluso acabamos de terminar de ver la elección en el Colegio de Abogados de los delegados que van a representar el colegio. Imagínense, en la elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, algo delicadísimo. Pero bueno, muchas gracias a la doctora por su exposición, es muy interesante y hay tanto que preguntar, pero tanto que preguntar sobre la base y sobre todo porque la verdad es que estamos apenas comenzando a conocer en estos temas de la informática lo relacionado a la ciberseguridad, definitivamente. Claro, estamos enterados de que hay una ley, un proyecto de ley que tiende a establecer los derechos y las obligaciones en el tema ciberseguridad y por supuesto las penalizaciones de tipo penal, criminal. Creo que en ese sentido Guatemala va a tener que ser estricta, porque ya se imaginan en esta, como le hemos dicho siempre, guatebolas, todas las situaciones que se pueden dar con una ciberseguridad endeble, no organizada, no clara y no realmente aplicable. Muchas gracias entonces por esta información y sería bueno que pasáramos adelante al siguiente punto, que son preguntas nuestras y respuestas de nuestra expositora, pidiéndoles como siempre que yo hice una exposicioncita hoy porque soy el representante del Instituto de Formación Política y me toca hacerlo desde el punto de vista práctico, pero nosotros les pediríamos que no nos hagan exposiciones que tomen más de 1 minuto y medio, que serían más bien preguntas. Una exposición sobre este tema, imagínense cuánta diversidad de criterios pueden surgir. Les rogaríamos que nos atengamos a preguntas, respuestas y observaciones concretas para que funcione esto en nuestra primera actividad. Muchas gracias y adelante, por favor, Edgar Hogue, con el siguiente paso de este evento. Bueno, vamos a continuar en el orden de la pedida de manos. Aquí con el licenciado Víctor, luego con Carlos, luego el compañero Manuel, luego allá con Luis. Ahí vamos, en ese orden. Muchas gracias por su excelente presentación, exposición y dominio del tema, de verdad que, y bien puntual. Sí, sin andar por las ramas, nos ha enseñado algo muy importante que muchos no conocemos. Yo tengo dos preguntas, como bien decía Lick, así concretamente. La primera es, ese grupo de leyes que usted proyectó ahí, ¿no será que no se han desarrollado porque han surgido una tras otra o qué tiempo ha habido entre una y otra? Porque cuando así sucede, el Congreso lo que hace es la unificación, ¿verdad? Y esperar consensuarla entre las partes. Entonces mi pregunta es si la repetición de tanta ley, porque estaba viendo yo los nombres y los nombres son bien parecidos todos, y son diferentes leyes por el número de propuesta o iniciativa que usted reflejaba ahí. La otra es si estuviera en sus manos promover un cambio, dado su conocimiento y experiencia del tema, ¿qué haría al respecto? ¿Sí?
¿Qué prioridad le daría a esas leyes? ¿Cómo las voltearía o las unifica? ¿O qué más pensaría acerca de este tema tan importante que ya se volvió una necesidad y una vivencia de a diario, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me decía ayer, mi tarjeta de crédito me la clonaron, $5,000 le clonaron. Hizo el reclamo correspondiente ante la entidad financiera aquí de Guatemala y se lo van a acreditar, ya le dijeron se lo vamos a acreditar. Entonces es importante eso que usted nos ha enseñado y mostrado hoy. Sí, muchas gracias. En relación a unificar iniciativas de ley, desde la primera iniciativa de ley, todas tienen como base el convenio Budapest. Ahí sí que se usó no inventar el agua azucarada, se usaron referencias cercanas, ¿verdad? Como República Dominicana, Costa Rica, pero principalmente tiene mucho doctrina de lo que es el convenio Budapest, ¿verdad? Entonces, ha cambiado de nombre, ha cambiado de número indiscutiblemente, pero lo que sucede es que también el liderazgo de diputados, partidos políticos, pues tiene su toque, ¿verdad? Entonces a eso se debe que haya tanta iniciativa, pero en mi opinión es que no se le ha dado la prioridad. No lo han priorizado, no es una ley que quizás venda políticamente, ¿verdad? Por decirlo así, entre comillas, y para mí es que no se le ha dado la prioridad. Principalmente las iniciativas de ley yo las he leído todas, y todas tienen mucha base en el convenio Budapest. Entonces aquí no es algo diferente, extraordinario, pero ha cambiado porque la legislatura ha cambiado, las personas han cambiado, los colores, digámosle así, por decirle partidos, han cambiado, y por eso es que tenemos tanta diversidad. La otra es, ¿qué haría yo? Pues presido una sociedad civil representando precisamente ese sector, a través de profesionales de la tecnología. También colaboro en temas de academia y temas gremiales, pues como anuncio, este mes es el Día del Ingeniero, el 30 de enero, es el Día del Ingeniero, y la ingeniería pues no es solo civil, sino también es de sistemas, y yo a través del gremio al cual pertenezco, y como sociedad civil promovería este tipo de cambios, ¿verdad? Porque como lo mencionaba, esto no es solo del Ejecutivo, solo del Legislativo, esto es un tema de sociedad. Entonces, es lo que hago y pues quiero seguir haciendo, es promover estos cambios a través de sociedad civil. Gracias. Luego aquí con mi amigo Carlos, luego Manuel, luego Luis, después Gabriela. Gracias, doctora, muy buenos días. Muy interesantísimo el tema del día de hoy. Gracias, Rafa y Edgar, porque son muy pocas ocasiones las que se logra escuchar a alguien que domine y conozca sobre cibernética. Yo tengo dos preguntas, una a nivel internacional y la otra a nivel local. Y es, para todos no es desconocido que estamos viviendo un momento cibernético geopolítico ante el problema que hay con Venezuela, y están involucrados los países más fuertes en lo que es armamento nuclear. ¿Qué papel va a jugar ahí los satélites, que son los que sirven de comunicación a nivel internacional, y a nivel local, a nivel nacional? ¿En qué afectaría en un momento dado que nos quedemos sin señales satelitales? Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, por ahí hay un dicho que dice: quien tiene la información tiene el poder, y hoy la tecnología también está muy vinculada a ese gran poder que es la comunicación, ¿verdad? Porque estamos lamentablemente expuestos a noticias falsas, lo que en inglés se le conoce como las fake news, ¿verdad? Se puede generar mucho fake news, fake, ajá, las noticias falsas. Entonces, el tema de estar comunicados o no nos va a afectar, porque vamos a estar nosotros informados, o los medios nos van a informar lo que ellos quieren que nosotros creamos, ¿verdad? Entonces, eso también lo vimos en temas de la pandemia, cuando había mucha desinformación, y estar comunicado o no va a ser un factor determinante. Recordarán ustedes el año pasado el temblor tan fuerte que tuvimos
Yo pues vivo en un edificio y lamentablemente lo sentí muy, muy fuerte. ¿Y qué fue mi primera reacción? Pues llamar a mi familia. Pero, ¿qué creen? Se cayeron las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces ahí vimos un ejemplo de cómo hoy dependemos de la tecnología. Y en un evento de riesgo como fue el temblor fuerte, nos vemos afectados porque yo no podía comunicarme con mi familia. Y cuando evacué el edificio dije, yo no cargo efectivo, si yo todo lo uso con Bitcoin, todo lo uso de forma electrónica, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que también el tema de telecomunicaciones y de tecnología es importante abordarlo desde la gestión de riesgos y tenemos que establecer planes, protocolos de mitigación. Entonces, la pregunta en general, nos podríamos ver muy afectados porque hoy dependemos tanto de la tecnología. ¿Y quiénes son los dueños de esos satélites? ¿Quiénes son los dueños de esas redes sociales, de esas telecomunicaciones? Pues igual son empresas de las grandes potencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría concluir yo de eso? Que estamos netamente dependientes de ellos. Eso podría indicar. Gracias. Buenos días, doctora. Una pregunta. Hablando de inteligencia artificial, a mí me gustaría ver su opinión sobre algunas carreras universitarias que se van a desaparecer de acuerdo a la inteligencia artificial y su aplicación. Y la segunda pregunta es, bueno, eso es su opinión, quería ver su opinión. Y la segunda pregunta es, como profesionales, aquí hay abogados, hay estudiantes, incluso profesionales de economistas, etcétera, etcétera. Quisiéramos saber alguna aplicación que nos ayude como profesionales para poder aplicar la inteligencia artificial. Y ya sabemos qué es, pero cómo aplicarla, ese es otro rollo. Incluso se habla de... O usted puede sugerir, mire, tal capacitación para que usted pueda utilizar la inteligencia artificial, porque de verdad que en el caso personal estoy analfabeto en ese punto de la aplicación, porque ya sé que es ahora aplicar el conocimiento científico de acuerdo a la inteligencia artificial, es otro rollo. Y aplicarlo pues te ahorra días, incluso años de trabajo. Sí, muchas gracias. Bueno, mi opinión respecto a los trabajos que podrían desaparecer, pues yo, como soy, digamos, fanática y apasionada de la tecnología, yo apoyo la tecnología siempre y cuando se use responsablemente, ¿verdad? Como lo veíamos acá. Y yo opino que no deberíamos ver la inteligencia artificial como una amenaza, sino más bien como una oportunidad. Quienes se ven en riesgo son quienes no se capacitan en estos temas, ¿verdad? Quienes no se empoderan y se fortalecen. Hay puestos de trabajo como los asistentes virtuales que podrían reemplazar los famosos call centers, porque hoy cuando nosotros nos comunicamos con una entidad bancaria generalmente no me contesta una persona real, sino me contestan los famosos bots, los famosos asistentes virtuales. Entonces, lo que yo recomiendo es no temerle a toda esta tecnología, porque esto viene, porque ya estamos, no hay marcha atrás y cada vez vamos a ser más tecnológicos, sino empoderarnos para que cada vez tengamos nosotros mayores habilidades y podamos hacer frente a estos desafíos, ¿verdad? Porque es inevitable. Capacitaciones específicas, pues sí hay bastante material en internet y de igual forma ahí están mis redes. Yo pues doy cursos en estos temas y con gusto los publico y pueden inscribirse para tener más información. Gracias. Luis. Doctora, muy buenos días. Un próspero año para todos los que nos miran a través de las redes. Doctora, usted mencionó el concepto de educación. Cabe la inquietud mía respecto a que el Ministerio de Educación podría tener la materia realmente cibernética para que vayan conociendo todas las tragedias que se dan a través de este flagelo de la humanidad. Gracias. Sí, toda la razón. Pues de igual forma, en internet podemos nosotros tener acceso a la estrategia de transformación digital del Mineduc.
que precisamente involucra las tecnologías, porque como lo hemos dicho ya son parte de nuestro día a día y hay que trabajar mucho ese eje de la educación, tanto en el sector público pues como en el sector privado y en el hogar, ¿verdad? Porque los niños o adolescentes están horas en el celular y no sabemos con quién hablan, qué están compartiendo. Pues lamentablemente yo he dado seguimiento a varios casos que terminan hasta en trata de personas, porque pues las jovencitas o jovencitos dan sus datos, caen mediante todas estas serie de estafas que hablábamos y terminan en situaciones bien dramáticas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Buenos días, doctora. Infinitas gracias por su exposición, está excelente. Cuestión de que nosotros debemos de tener mucho cuidado con el manejo de la tecnología, ¿verdad? Y la pregunta, ¿en qué nos afecta, digamos, la IA que está en Facebook, ¿verdad? Porque en algunos momentos los he utilizado para algunas informaciones, pero no, según me cuentan, de que hay que tener mucho cuidado porque digamos, se apoderan de las fotografías o algo que uno puede subir, ¿verdad? Entonces, y esto, 1, 2, es de que lamentablemente en WhatsApp he recibido mensajes de personas extrañas que no los conozco, no sé cómo me identifican en eso, porque escriben, ¿verdad? Y hubo una persona de que me sigue acosando, ahorita pues ya llevo casi como 6 meses que ya no me sigue enviando mensajes, ¿verdad? Porque yo desconozco y ya estaba a punto de cerrar toda mi cuenta de Facebook porque ya no publicar más, porque a veces ¿cómo se llama? Me cancela por 15 días mi cuenta de Facebook porque yo a veces comparto información relacionada a lo que es la vivencia de los pueblos, resistencia en frente del pacto de corruptos, ¿verdad? Entonces ahí donde he pasado de que me han cancelado mi Facebook, me han bloqueado y ya no podía usar, ¿verdad? En sin fin de cuestiones que me ha pasado y qué podríamos hacer, no sé de qué forma podemos, digamos, subir informaciones o no sé qué hacer en caso de esto, ¿verdad? Son dos cosas, digamos, el acoso que se da y la función de la IA, en qué nos afecta y en qué no, ¿verdad? Muchas gracias y bendiciones siempre. Gracias. Sí, ¿en qué nos puede afectar la IA? Bueno, primero que como catedrática universitaria, pues en los centros universitarios ya es permitido usar la IA, pero reglamentado, ¿verdad? En el sentido de que sea un auxiliar y no en ningún momento suplante emitir opinión o criterios propios sobre el proceso de aprendizaje como tal. ¿Qué riesgos podemos tener aparte? Es nuestra información. Cuando nosotros compartimos fotos en redes sociales o en un motor de IA, pues nuestras fotos ya no son privadas. De alguna forma tienen una exposición. Entonces, cuando yo trabajo con grupos de adolescentes, les digo, media vez su foto sale de su dispositivo, lo comparte por WhatsApp, lo publica en una red social, pues ya no es suya, ya no es privada, sino que ya tiene una vulneración. Entonces el riesgo de usar IA es de que si yo subo una foto mía y le digo, mira, póngame como que yo ando de viaje en Nueva York, lo que estoy haciendo es alimentando la red, el internet, con mi fotografía, ¿sí? Entonces yo tengo que estar consciente, no les digo no lo hagan porque en algún momento pues puede ser útil, pero esa fotografía tenemos que tener la claridad que ya no es solo mía. Digamos que yo tengo mi hoja de vida, en la hoja de vida yo tengo mi número de CUI, ¿verdad? Tengo mi fecha de nacimiento, mi número de teléfono y yo lo subo a la IA y digo, inteligencia artificial, transforma este currículum en un formato sofisticado. ¿Qué estoy haciendo? Yo le di mi CUI, ¿verdad? Yo le di mi número de teléfono. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos. Uso la inteligencia artificial, pero ¿cómo lo uso? Digamos que tengo un documento de una institución donde yo trabajo y digo, hazme un resumen, pero para que me haga el resumen yo tengo que subir el documento y ese documento es confidencial. Entonces, ya lo estoy exponiendo. Entonces, ese sería uno de los riesgos que tenemos que tener cuidado con la IA. Con las redes sociales, lo que sucede es de que ahí nosotros, cuando somos usuarios de la red social, sea esta cual sea, yo estoy aceptando los términos y condiciones de esa red social.
Y a veces no leemos esas letritas chiquititas y decimos acepto, pero es que yo estoy aceptando, me estoy sometiendo a un marco de normas que tiene esa red social. Y si esa red social bajo sus políticas dice que el contenido no es apropiado o alguien lo reporta o de alguna forma, pues prácticamente me debo ajustar a las políticas de esa red social. Y ahí hay una gran pregunta que está en el ambiente, que es ¿quién gobierna el internet? ¿Quién dice que sí y que no? ¿Sí? Pues hoy por hoy son los grandes poderes económicos. El dueño de la red social va a decir que sí o que no. Acuérdense la red Twitter, hoy ahora se llama X. ¿Quién la compró? Uno de los hombres más adinerados del mundo, Elon Musk. ¿Qué hizo? Tenía cierta censura, pues compró la red, ¿no? Porque tiene el dinero y lo compró. Entonces ahora él publica lo que él quiere, bajo los términos, reglas y condiciones que él decide. Entonces ahí, ¿quién es el dueño? Pues el que decide. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy se han vuelto un medio de comunicación, pero no podemos nosotros ir a alguna instancia y someter y exigir derechos, porque no es decir, es que son los términos de la red. O sea, ¿qué nos toca? ¿Quiero ser usuario de esa red? Acepto las condiciones de la red, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, ahí también vemos que el poder económico, el poder tecnológico, nos crea esa dependencia a esas grandes potencias. Gracias. Queremos también agradecer a la audiencia que está siguiendo la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. Muchas gracias también agradecemos ahí las preguntas que puedan realizar. Muy buenos días a todos. Doctora Mesa, sé que los criminales, pues los cibercriminales van con un paso adelante, ¿verdad? Ahora usted como docente, no dudo que usted actualiza a sus estudiantes. No sé si esto es generalizado a los otros docentes en las escuelas, facultades de ingeniería, especialmente en estudiantes de sistemas e informática, si los están actualizando o si están implementando otras medidas, además de su formación en general y académica. Esa es mi duda. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo les compartí ahí que estudié en la USAC, ¿verdad? En el año 2000, imagínense, hace bastante tiempo que yo me inscribí. Lo que hoy se enseña en las aulas no es lo mismo que hace 25 años cuando yo inicié mis estudios en esta profesión. Así que se han ido actualizando. Y pues yo tengo la oportunidad de trabajar en distintas universidades y sí he visto que hay de parte de la academia pues esfuerzos en actualizar y tener esa oferta académica. Y hoy también la tecnología nos permite tener acceso a programas internacionales, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es buscar México, no digamos Europa, pues tienen programas muy avanzados en estos temas y gracias a la tecnología también tenemos acceso a poder tener educación de otros países actualizada. Gracias. Bueno, en primer lugar, buen provecho a todas y a todos. Estamos terminando este evento con el cierre que nos ha permitido y nos ha colaborado de la doctora, de manera que de nuevo, gracias doctora. Muy interesante una cosa nada más. Este planeta Tierra está cambiando de una tal manera a raíz de la informática, luego el internet, luego la inteligencia artificial y luego, imagínense, la búsqueda de conciencia a través de la inteligencia artificial. Este caballero que mencionó la expositora Elon Musk ahora está trabajando en que sus científicos e investigadores están buscando la manera, pueden imaginar ustedes,
de lograr que las máquinas informáticas, computadoras, como quieran llamarles ustedes, no solo alberguen, almacenen datos, sino que piensen. Y él a eso le llama conciencia. El posthumanismo, dice aquí el compañero, hay términos diferentes. Se pueden imaginar entonces a dónde vamos a llegar. Un servidor de ustedes fue parte de la última Asamblea Nacional Constituyente en que redactamos la actual Constitución en vigor. Quiero decirles que cuando éramos constituyentes en el año 1985 ni existía la inteligencia artificial, olvídense, ni existía la informática, mucho menos el internet, ni había celulares en 1985, no existía. ¿Te pueden imaginar a dónde vamos a llegar a raíz de este desarrollo que puede llamarse de diversas maneras? Y se pueden imaginar cómo lo vamos a encarar grupos, organizaciones, entidades, asociaciones similares, iguales o diferentes a esta, pero en donde discurrimos, pensamos, elaboramos ideas. ¿A dónde vamos a ir a parar en unos pocos años más? ¿Se imaginan una inteligencia artificial que piense? De manera que es bien importante que recordemos estos momentos y que de alguna manera tratemos de vincularnos y de organizarnos. Que eso es en parte lo que estamos haciendo aquí. Este es el Instituto de Formación Política, ¿verdad?, de Guatemala, que más adelante, yo diría el año entrante, va a ser también un instituto que va a tener proyecciones político-electorales. Cuando llegue ese momento, que no es ahora, se imaginen cómo tendremos que estar preparados para poder navegar, dialogar, competir y de todo lo que ustedes quieran con otras organizaciones que tengan otros proyectos. No nos olvidemos pues entonces que acabamos de terminar un tema importantísimo que la doctora nos hizo el favor de exponer, pero se nos vienen de aquí en adelante gravísimos problemas que tendremos que ver cómo los vamos a resolver a efecto de transitar hacia la parte política electoral, que va a llegar su momento a no muy largo plazo, muy pronto. Muchas gracias a todas y a todos, y ojalá que podamos seguir juntos en este camino, porque lo importante aquí es que con todo lo que hemos escuchado, aquí nadie es mejor que nadie, pero sí debemos de constituir la mejor organización social, política y por supuesto versada en temas tan específicos y tan especiales como es la informática, la inteligencia artificial, la robótica, se puede imaginar, y todo lo demás que se nos viene encima. Ahí se van a acordar de esto en 2 o 3 años y van a ver de veras el cambio que se está dando y que se va a dar gracias a, o no sé si gracias, ¿verdad?, debido a las modificaciones, las modernizaciones y lo que a cada persona pensante se le ocurre para contribuir en este tema. Gracias nuevamente, muy buen provecho y nos vemos el siguiente miércoles.